textos antes de desarrollarlos para dar a entender un poco mejor el tema de hoy. Y quiero compartirlo. Y obviamente y luego entramos en el tema. Pero para darle una introducción al tema y ser más comprensible, yo quiero leer justamente mi versión. Yo quiero leer justamente Marcos capítulo 1. Hay dos cosas que quiero que entendamos o que reafirmemos la claridad de este asunto. Hay dos cosas que es importante entenderlas. Y eso Marcos en el capítulo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y el versículo 4, que es hasta donde voy a llegar en esta porción, dice así, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados. Y estaba hablando que Juan empezó a ser la voz que clama en el desierto, enderezar sus sendas. Y hablaba del evangelio de arrepentimiento y bautizaba. ¿Okay? La palabra ahí, arrepentimiento, en griego tiene una aplicación que se llama metanoia. Y esa palabra metanoia tiene que ver con lo que llaman metamorfosis. Es una transformación que empieza por la renovación de la mente. Esa metanoia empieza por un sentido de responsabilidad, que es admitir nuestros errores. El arrepentimiento está ilustrado con lo que es arrepentimiento, que es admitir de una forma responsable nuestros errores. Todo cambio en nuestras vidas comienza cuando somos humildes. Y la palabra humilde, de acuerdo al diccionario Pequeño Laró, quiere decir la capacidad que una persona tiene de admitir sus errores. Entonces la humildad no tiene que ver con atuendos, ropas, ni mirar abajo, ni nada. Porque hay pobres que son orgullosos y hay ricos que son humildes. Porque la humildad está expresada en la capacidad de admitir los errores. Entonces somos humildes cuando somos honestos con nosotros mismos y con Dios. Entonces anda de arrepentimiento, es asumir de una forma responsable nuestros errores para decirle, perdóname, perdóname. Esa es la puerta de entrada para un reino, admitir nuestros errores. Entonces viene el arrepentimiento, que es lo que llamamos, califica para lo que se llama la salvación. La salvación tiene que ver, dice la palabra de Dios, que la salvación es por gracia. Dice allá en el libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, sino es un don de Dios. No por obra. O sea, mi mejor esfuerzo nunca es suficiente para alcanzar la salvación. Jamás lograremos ser tan buenos. Jamás. Con todo nuestro mejor esfuerzo, nunca lograremos ser tan buenos para merecer el cielo. Por esa razón es que se nos da un Salvador. Porque si el hombre fuera capaz de salvarse por su propio medio, entonces cada quien escape por su vida. Pero por la razón de que no podemos salvarnos por nuestro propio medio, se nos da un Salvador. Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Pero ahora Jesús viene a predicar el evangelio del reino. ¿Cómo así? Porque el evangelio del reino, el evangelio de arrepentimiento es el evangelio de la salvación. Y el evangelio del reino es el evangelio del propósito de Dios. ¿Ok? Vamos a entender esta parte. Ahora, qué interesante lo que estoy hablando cuando estamos hablando del reloj profético. El reloj profético es porque hay cosas bíblicamente, por ejemplo, el primer mensaje de Jesús fue el evangelio del reino. Pero la última señal de los últimos tiempos es el evangelio del reino. Entonces conseguimos en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, y el evangelio del reino será predicado para testimonio a las naciones
y luego viene el fin. Es decir, que este tiempo de la gracia empieza con el evangelio del reino y el tiempo de la gracia termina con el evangelio del reino. Cuando estudiamos las escrituras, en el versículo 15 del libro de Mateo ya cambia los escenarios, porque ya habla de lo que es Israel, lo que es Palestina. Dice, cuando veáis la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, entonces los que están en Judea, y ya está hablando de Palestina. Pero luego dice, en el versículo 14, el evangelio del reino será predicado. Y luego vendrá el fin de la gracia y el fin de las funciones de la iglesia en esta tierra. Aleluya. Entonces, entendamos pues que por qué ahora más que nunca se está hablando del evangelio del reino. ¿Por qué? Porque es una señal de los últimos tiempos. ¿Ok? Vamos entonces a desarrollar el tema. Entonces el evangelio, el mensaje del reino, mueve el eje de la iglesia. O sea, el eje es lo que da movimiento. Hay un propósito fundamental de la iglesia y es manifestar un reino. ¿Ok? Y entonces quiere decir que la iglesia no tan solo es para ser salva, sino para cumplir un propósito de Dios. Y que entendemos que el evangelio de la salvación o el evangelio de gracia es la puerta de entrada a un reino. El que quiere entrar al reino tiene que entrar por una puerta llamada puerta de salvación, que es el evangelio de la gracia. ¿Por qué razón? Porque dice que para entrar al reino hay algo fundamental, que tiene que haber un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante, que no es por voluntad de hombre, por voluntad de varón, como María, que llegó y dijo, cuando el ángel Gabriel se le aparece, le dice, concebirás y darás a luz un hijo que llevará por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y María le dijo, maestro, le dijo al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel Gabriel le dice, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y concebirás y darás a luz un hijo. Estamos hablando de una experiencia sobrenatural que la Biblia lo habla como el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es porque la sombra del Altísimo viene sobre nosotros cuando lo confesamos como Dios, como Señor y suficiente Salvador, y se manifiesta en nosotros una experiencia sobrenatural denominada nuevo nacimiento. Y que más adelante dice la Biblia que somos una nueva creación, una nueva criatura. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo nos dio su naturaleza divina por su Espíritu. Y al darnos la naturaleza divina por su Espíritu, hay una nueva creación. Son nuevas criaturas. ¿Ok? Y entendemos que ahora hay otra dimensión de vida en nuestras vidas, que no me voy a entender un poco más, simplemente para introducir o reafirmar cosas que deben estar muy claras en nosotros cada día. Obviamente, ese nuevo nacimiento empieza a ver en nosotros lo que llamamos una metamorfosis o transformación. Y la metamorfosis tiene 3 etapas, que se llama justamente lo que se llama la crisálida. Luego, la otra, se me van, son 3. Es decir, que está primero 3 etapas, el capullo, la crisálida y la mariposa. Es un proceso que lleva hasta llegar a mariposa. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, empieza un proceso de transformación que nos lleva toda la vida. A veces es fácil señalar a alguna persona por conductas y comportamientos, y aún porque todavía estamos en nosotros encargados, metidos en lo que es las obras, ¿ok? Y se nos olvida que esa persona entró en un proceso que para algunos es acelerado, pero a otros es lento. Es tremendo que a veces hemos visto personas que vienen de
adicción a las drogas o algún tipo de elementos o vidas desordenadas. Y solamente con un paso de fe su vida totalmente entra en un proceso de transformación. Pero hay personas que necesitamos llevarlas a un centro de rehabilitación. No se entiende. Algunos lo hacen así, otros lo creen, porque hay distintos procesos. Ahora, lo importante es que ese proceso empieza cuando confieso a Jesucristo como Dios y mi siguiente Salvador. Entonces, así pasa con el proceso de la santidad. Hay algunos que de alguna manera se ve un proceso más acelerado, otro más lento, pero de alguna manera ya el proceso se está llevando a cabo. Aleluya. Entonces hay un cambio de mentalidad, un cambio y el Espíritu Santo está en nosotros para convencernos de nuestra condición de pecado, para redarguirnos y hacernos ver cualquier cosa que esté mal dentro de lo que realmente pasa en nuestras vidas. Y cada vez estamos quitándonos pegostes y pegostes y pegostes, porque cada vez que descubrimos cosas que más nos estorban, y ese proceso de quitarnos cada día nos va llevando a lo que llamamos la santidad de Dios. Aleluya. Entonces, el mensaje del reino que se mueve, ¿por qué el mensaje del reino es el eje? Porque lo que Dios perdió cuando Dios hizo la creación, de acuerdo a la palabra, y lo que está declinado en Efesios 1:3, para los que quieran revisar el tema, dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios hace el mundo con un propósito, y ese propósito es para entregárselo a los hijos. Pero Él perdió un propósito, perdió el hijo y perdió el reino. Entonces, cuando Jesús viene es a restaurar un reino perdido. Cuando Él viene a restaurar un reino, empezando por la restauración del individuo, porque el mismo orden en que el hombre se perdió, en ese mismo orden es restaurado. Es restaurado el individuo, es restaurado la familia para restaurar la sociedad. Pero al restaurar el individuo, la familia y la sociedad, estoy restaurando el propósito de Dios en la tierra. El plan de Dios establecido en la tierra. ¿Ok? Ahora, entonces el proceso de restauración, Dios levanta al hombre, lo salva de su condición para levantar nuestra familia como diseño original de Dios y por supuesto afectar la sociedad partiendo de nuestras vidas, nuestros hogares y realmente de una iglesia que deja salir su testimonio público en una sociedad decadente. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios como actores proféticos nos levanta a nosotros para Él afectar una sociedad. Por eso Jesús dijo, no lo saco del mundo como un sistema, sino que lo dejo en el mundo. Es decir, no lo dejo en el mundo para que el mundo los domine, sino yo lo dejo en el mundo para que ellos dominen al mundo. Entonces es decir, que el mundo se ha afectado por causa de una iglesia que afecta a un sistema. La palabra mundo lo describe la Biblia como un sistema satánico. O sea, te habla del mundo como un globo terráqueo, te habla del mundo como la suma total de todos los creyentes de la tierra. De tal manera amó Dios al mundo, pero está hablando del mundo como un sistema. El que se hace amigo del mundo, se hace amigo de Dios, un sistema satánico. Es donde Jesús está hablando de un sistema que dice, yo los dejo dentro del sistema, no para que sean permeados por el sistema, sino que ellos afecten al sistema. Entonces nosotros somos los actores de este reino para afectar un sistema diabólico y perverso. Él le dijo a vosotros, os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, parábolas lo entenderán. O sea, es algo que se puede percibir por el Espíritu Santo de Dios. Allá en el capítulo 1, versículo 12, 6 en adelante del libro de Corintios, dice, cosas que ojos no han visto, si oídos no han oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para vosotros, porque Él las revela por su Espíritu. Es decir, que esos son códigos de revelación por el Espíritu Santo de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo no va a poder entender esos códigos, porque de acuerdo a este texto dice que son cosas que ojos no han oído, ni han visto, ni ojos han visto, ni ha subido al corazón de hombre, son las que el Señor revelará a través de su Espíritu. Por eso dice que el reino de Dios, a vosotros se los hablo con el entendimiento, pero a ellos por parábola. La palabra reino significa soberanía, poder, dominio, regio. Se refiere a las esferas del gobierno de Dios. La palabra reino es sinónimo de gobierno. Y cuando digo venga tu reino, es venga tu gobierno. ¿Okay? Y está hablando de un diseño establecido por Dios. Al hablar del reino de Dios, expresamos su derecho como creador y redentor
para gobernar y sobre su creación visible o invisible, material y espiritual. Nótese lo siguiente, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 3, te dice que lo visible es hecho de lo invisible, es decir, que lo espiritual antecede lo físico. Por eso, cuando entramos en la experiencia del Espíritu Santo, estamos entrando en una dimensión que provocará transformación en el mundo físico, empezando por nosotros. Cuando estamos cantando al Señor que nos llene, que manifieste eso, estamos esperando que haya una administración de tu espíritu que provoque transformación y cambio en nuestras vidas y por supuesto lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo, que es el gobierno del Espíritu Santo en todas nuestras áreas almáticas y emocionales. Su reinado es el radio de acción, su soberanía es trascendente. Su reinado o es el poder mediante el cual él gobierna, lo ejerce a través de su voluntad, que es buena y perfecta, su palabra y su obra. Su gobierno o autoridad para gobernar radica en su preexistencia y en su santidad. Nótese lo siguiente, que dentro del reino hay una dimensión que es la santidad. Y la santidad es ser separados para Dios. Seguimos. El reino eterno. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Salmo 103, versículo 19. Para muchos cristianos el concepto del reino de Dios ha sido un misterio. Pero la palabra de Jesucristo es un misterio que nos ha sido revelado a los que creemos. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Quiere decir que usted está capacitado para percibir y recibir la comprensión del reino de Dios. Seguimos. Preguntaban los fariseos, ¿cuándo han de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, he aquí, o he aquí, he aquí. Ahora yo quiero que ponga usted la mano sobre su cabeza, por favor. Y voy a repetir esto. He aquí o he allí, porque he aquí el reino de Dios está entre nosotros. Ahora sí. Entonces el reino de Dios está. Muy bien, gracias por su obediencia. Entonces el reino no viene con advertencias, con ínfolas, con propaganda, radio. No, dice que ya está el reino, está aquí. Lo que estamos buscando es su manifestación. ¿Qué estamos provocando ahora? Es su manifestación. Pero ya el reino está aquí. Pero ahora queremos provocar su manifestación. ¿Sí? Ok, vamos a seguir. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha parecido daros el reino. El reino de Dios, en su reinado, su gobierno y su autoridad, ya sea sobre su creación, sobre el corazón de los hombres, sobre los reinos políticos, aún de este mundo. Este reino no es político, pero afecta a las estructuras de poder. El reino de Dios es primeramente el gobierno divino manifestado en Cristo y también es el ámbito de la esfera en el cual las bendiciones de su divinidad y gobierno viven. Es decir, está dentro de ese reino. Es pues entonces la iglesia la puerta primordial para entrar al orden del reino en el tiempo presente. Es pues entonces el reto para nosotros estar radicalmente comprometidos con Jesús y su reino. El reino empieza por tu vida, se transfiere a tu hogar y alcanza la sociedad. Es decir, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Qué tremendo es saber que esta sociedad no tiene esperanza y que la esperanza la tiene Cristo y que nosotros somos sus voces para pregonar su esperanza. Y que realmente que si usted calla su boca y detiene sus pies, Dios se detiene. Porque Dios, usted son los pies del cuerpo de Cristo,
Usted es la boca del Señor, usted es la mano que toca, usted ve los ojos que ve. Si usted se detiene, el reino se detiene, pero si usted camina, el reino camina. ¿Por qué? ¿Por qué el reino camina? Porque usted es el nacido de nuevo y en usted está depositada los códigos de un reino que salvarán vidas, hogares, familias y transformará una sociedad. Solamente hay una posible manera de esto, a través de un compromiso radical de unidad en el cuerpo de Cristo. Es decir, que es tremendo saber que esta persona, que usted es la persona escogida por Dios para llevar adelante esta hermosa obra de predicar el evangelio, de predicar el reino, partiendo por la salvación de las almas. ¡Wow! Entonces quiere decir que hay un mundo que está esperando. ¿Por quién? Hay un mundo que está esperando por un poquitico. Ahí vamos, Paco a Paco. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Hay un mundo que está esperando. No, no me lo generalice. Diga, está esperando es por mí. Porque nosotros como parece como maquillaje, tú sabes, ¿no? Así. No, vamos a decir porque no es de nosotros, es tu compromiso. Y de nuestro compromiso se hace ahora viral, se hace colectivo, pero empieza por el individuo. ¿Okay? Entonces quiere decir que hay un mundo que está esperando por mí. Y si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿a dónde? Entonces vamos a concluir que es usted, que es ahora y es aquí. Alábalo. Seguimos. El mensaje del Evangelio del Reino debe ser el eje que mueve la vida de la iglesia. Es donde la visión del reino debe hacerse de una manera visible en la realidad. ¿Quién hará visible la realidad? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros haremos que el reino se revele. ¿A través de qué? De acciones. Cuando yo hago evangelismo, estoy revelando al reino. Cuando yo traigo una vida, estoy revelando al reino. Cuando estoy predicando una casa, estoy predicando el reino. Cuando estoy tocando una puerta, estoy provocando la manifestación del reino. Por eso Jesús dijo, vayan a las casas, vayan a los hogares, díganle, el reino de los cielos está en vosotros. Sanen los enfermos, liberten los oprimidos y díganle, el reino de los cielos ha llegado. Aleluya. El reino de los cielos ha llegado. ¡Qué tremendo! Porque donde usted toca, habla, el reino está llegando. Porque usted es el medio donde Dios revela su reino. Aleluya. Entonces, el mensaje del Evangelio del Reino debe ser el eje principal. Nuestro llamado es entonces el ser instrumento de Dios para establecer su reino en el corazón de un hombre o atraerlo a la familia y traer un cambio en una sociedad. No mire colores, no mire estructuras filosóficas de gobierno, no se entretenga en esa ilusión, porque el reino es lo único que garantiza la transformación del ser humano y nosotros somos los actores de este escenario profético. Establecer su señorío en ciudades y naciones, destruyendo los sistemas de gobierno satánicos de este mundo, de acuerdo a lo que dice Efesios 6:12, que dice, mi lucha no contra instituciones humanas, sino contra fuerzas espirituales de maldad que operan en las esferas celestes. Seguimos. Finalmente, poner al adversario bajo sus pies para la culminación de todos los siglos en las cuales podremos declarar por las voces del cielo. Los reinos del mundo han venido. Esa es como la conclusión de un propósito profético que ya está escrito que terminará. Es decir, que nuestra victoria está escrita. ¿Ok? Nuestra victoria está escrita y no hay forma de perderla porque ya está profetizado el éxito de la iglesia. ¿Qué le parece? Así que a quien no pelea, si ya me escribieron mi victoria, qué tremendo. Así que no,
Y ahí dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinaremos por los siglos de los siglos. O sea que esto está profetizado. ¿Ok? Que tiene que cumplirse. Y nosotros somos los actores para que esa palabra tenga pleno cumplimiento. El Evangelio del Reino no es una visión mejorada el Evangelio del Reino no es una visión mejorada del Evangelio de la gracia. Es su cumplimiento, no es otro mensaje, pero sí es otro nivel. Entendimiento. Yo diría que más que nivel, una dimensión, es otra dimensión. Porque mientras el Evangelio de la gracia nos introduce al reino, si no nacieres no entrar al reino, el Evangelio del reino nos introduce a responsabilidades en su reino. Pudiéramos decir que el Evangelio del reino es la gracia y el Evangelio de gracia es para ser salvo y el Evangelio del reino es para cumplir un propósito. Son dos cosas. Seguimos. Esta es la verdad que ha sido enterrada por siglos bajo capas de religión, de comodidad y de superficialidad, pero a los días finales esta verdad vuelve a emerger con el poder, porque así lo dijo el Señor. Y será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, muchos de nosotros venimos de esas estructuras de una iglesia de edificio y de 4 paredes, y se nos olvida que la iglesia es un cuerpo que camina, ¿oyó? Y que no está sujeto a una estructura, sino que está sujeto a un cuerpo, que es la iglesia, donde operan sus dones, donde están sus operaciones y donde están sus ministerios. Entonces que Él se introdujo. Así que renunciamos a toda estructura, edificios y demás, y conceptos errados, para entender que la iglesia es el motor de Dios, donde Él se mueve para provocar la manifestación de un reino sobre la faz de la tierra. Muchos cristianos han recibido vida, pero no entienden el gobierno de esa vida, empezando por tu casa. Aún los ministerios, nosotros los ministerios dicen que el que gobierna bien su casa puede gobernar la gracia de Dios. Si esposo, agárrame en el aire. Si usted no aprende a gobernar su vida, no podrá gobernar tampoco su esposa. Esposa, si usted no aprende a manejar el gobierno de su casa, tampoco puede manejar los códigos del reino. ¿Cómo usted podrá manejar su hogar si no ha aprendido a depender de Dios? ¿Cómo puede usted establecer su voluntad si usted no la conoce? ¿Cómo puede decir que Dios reine cuando no reina en tu vida? Quiere decir que el reino está establecido en nosotros, y en nosotros lo impartimos en nuestros hogares, y en nuestros hogares lo llevamos a la sociedad. Aleluya. Entonces empecemos por nuestra vida, porque a veces en nuestra vida hay muchos tronos. Nuestro propio criterio, nuestras propias metas, nuestros propios sueños, muchas cosas dentro de nuestra vida egoísta y egolátrica. Metas muy personalistas, sueños muy pendientes, muy dentro de nosotros, pero no queriendo hacer los sueños de Dios. ¿Ok? Tengo sueños, tengo metas, sí, y Dios no está en la ecuación. Discúlpame, más adelante lo vamos a ver. Cuando entendemos que en el reino está todo lo que tú necesitas, pero tu orden no está correcto. Porque te estás enfocando en ti y en tus metas y en tus propósitos, pero no en el reino. Y el Señor dice, si te enfocas en el reino, todo lo demás se te da por añadido. Porque primero, buscad el reino. Y lo demás, entonces te voy a decir, dile al que está a tu lado, por favor, ocúpate del reino. Porque lo demás se te dará por añadidura. Entonces vamos a ponerle la plomada desaparece y vamos a ponerle el orden correcto y vamos a ponerlo a él como primero. Y lo demás será por añadidura. Aleluya. Entonces, así que recibimos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia,
porque nuestro Dios es fuego consumador. La palabra fuego tiene que ver con disciplina, lo hablamos otro día. Vamos a seguir. Mientras que el Evangelio de la Gracia resalta lo que Cristo hizo por nosotros, el Evangelio del Reino exige lo que Cristo quiere hacer a través de nosotros. El Evangelio de la Gracia es lo que Cristo hizo por ti y el Evangelio del Reino es lo que tú vas a hacer o lo que Dios quiere que tú hagas. El Evangelio del Reino exige lo que Cristo quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 3 a 6 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos se recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiere decir que el reino se revela a personas que tienen sensibilidad por una sociedad que se pierde. Cuando yo le pido a Dios su gracia y su favor y que manifieste en mí su gracia, nunca será para proyectarme como ministro, ni estoy buscando reconocimientos y aplausos, no. Lo que pido que me dé su gracia es porque quiero ser efectivo en mi asignación de predicar el Evangelio. Que yo le pido a Dios su gracia, ¿para qué razón? No para desarrollarme como ministro, sino para que realmente mi asignación la cumpla. Y que cuando alguien me pregunte algo como Juan el Bautista le mandó a predicar a Jesús, que si él era o venía alguien después de él, no le hable con palabras, sino con evidencia. Un evangelio demostrativo. Le dijo, vayan y le cuentan a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, los mancos caminan, los muertos resucitan y el evangelio del reino es predicado a los pobres. Cuando usted pida llenura del Espíritu Santo, lléname de ti, satúrame de ti, es para mantener una vida comprometida con Él en la oración, en la intercesión, para que cuando usted toque una puerta sea guiado por el Espíritu Santo y ahí produzcan los milagros de Dios. Entonces Dios, Señor, equípame con tu Espíritu Santo. A donde yo me voy a montar en este lugar, digo, Señor, dame la soltura del labio, la facilidad de expresión. Padre mío, dámela de nuevo, porque a veces soy torpe al hablarlo. Permíteme, pero también oro por cada uno y digo, Señor, que sean tierra fértil para que la palabra que predicamos produzca frutos del 100%. ¿Por qué razón? Porque no se trata de la elocuencia que uno puede expresar y las tantas cosas que hable, no. Se trata que usted pueda entender por el Espíritu Santo la palabra. Entonces, para eso hay que buscar el Espíritu. Entonces, yo le pido a Dios su gracia para ser efectivo en mi asignación. Y cuando usted pide a Dios gracia, así le pido todo lo que le pido. Y lo que no viene de Él no lo quiero. ¿Por qué razón? Porque le pido es para servir. Le pido para ser efectivo. Le pido para que lo que haga tenga efectos positivos. Para eso le pido a Dios del cielo. Y cuando estábamos cantando esta mañana al Señor que nos llenara, la primera llenura es el gobierno del Espíritu Santo en nuestras emociones, porque somos cada día bombardeados por nuestros razonamientos, bombardeados por nuestros sentimientos ilusos y engañosos, y nos quiere desviar a hacer la voluntad mía, pero no la de Dios. Y su voluntad. Entonces, ¿cómo quebranto la voluntad? ¿Cómo quebranto mi razonamiento? ¿Cómo quebranto mis sentimientos? Orando, muriendo ahí. Renunciando a mis ideas, mis pensamientos, mis razonamientos y digo, Señor, toma el control, gobierno de mi vida. Heme aquí. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor amado, que no sea un juguete del alma, que no sea un juguete de las emociones, de la razón y del intelecto humano, menos de las redes sociales. Guárdame, Dios, que están saturando. Hay una oración que vamos a orar ahora por los cautivos de las redes sociales, porque hay un nuevo cautiverio. Entonces, que no estamos siendo adictos a los medios. Quebranto, y descuida hasta el tiempo de Dios. Lo primero que agarra cuando la mañana es darle gracias a Dios haciendo el celular. Para ver quién le mandó el mensaje le llegaron. Yo creo que vamos a tener que volver también a la Biblia física, porque la Biblia en celular se presta a confusión, porque de repente se mete Facebook, el mensajito de un y al rato estoy fuera del mensaje y escuchando a Raimundo y todo el mundo. Vamos a tener que volver a la Biblia física, ¿sabes? Para que no caigas en tentaciones. ¿Qué le parece?
Vamos a tener que volver a la Biblia física. Tener nuestra biblicita acá, para que no entres en tentaciones, porque pareciera que el celular no. Aún estamos en el servicio y caemos en tentación, atendiendo mensajitos, atendiendo mensajes, lo que mandó Julano y Perecejo. Papadito, esto es modo servicio, adoración. Aquí no entra más nada. Entonces vamos a tener que evaluar el asunto. Y si el celular se convierte en una tentación, vamos a tener que volver a la Biblia física. A tenerla ahí amarradita, agarradita, para que no caigas en tentaciones. Aleluya. Compre mesa. Ok, seguimos. Entonces, cada bienaventuranza revela un motivo del corazón para servir. Yo tengo que sentir, cuando una de nuestras oraciones es decirle, Señor, pon en tu pueblo pasión por las almas. Pon en tu pueblo pasión por los perdidos. Porque tú dijiste que tu palabra dice que tú viste las almas como ovejas y pastores y sentiste compasión de ellas. Necesitamos un pueblo compasivo, que no pase por desapercibido, que se adolezca del carente, del necesitado, de aquel vecino, de aquella vecina, del compañero de trabajo, del liceo. Me monté, tenía tiempo que no me montaba en el metro y me monté en estos días en el metro. Creo que fue ¡wow! Me fui de la California hasta Chacaíto el viernes. Y vi varias cosas. Número uno, hasta el mismo que estaba operador de la emisora estaba hablando tan raro. Y Dios mío, pero cómo esto sea, su forma de expresión no era entendible y muy tosca. Pero si usted ve la gente, ya no hay consideración de los leístas ni estudiantes, del adulto mayor, de la mujer, ni nada. Se perdió la caballerosidad y el respeto. Y entonces empiezan los comerciantes para allí y para acá, vendiendo todas las chucherías, cosas esas. Y dice, wow. Entonces quiere decir que hemos sido permeados. ¿Sabe qué? Hay un mensajito que salió donde dice, tome conciencia, le dice, estamos en un nuevo tiempo, dice eso, por Instagram, si mal lo recuerdo. Y dice esta palabra, mire, yo sé que la situación que hemos vivido nos ha llevado a enfocarnos en resolver el asunto. Por eso muchos son taxistas y mototaxistas. Otros están arreglando uñas, peluqueros, el otro. Aún profesionales que han visto eso porque el enfoque era resolver la vida. Papa. Pero ahora dice, es tiempo que empieces a estudiar. Que prepares, que retomes tus estudios, que retomes esto. ¿Por qué? Porque la fuerza que... ¡Aleluya! ¡Alábalo! ¡Si es de Dios! Porque la necesidad nos llevó a renunciar hasta propósitos. La necesidad nos sacó del propósito de Dios. Nos hemos visto para resolver la papa, resolver el problema, resolver todo. Y nos hemos olvidado del propósito de Dios. Hay que retomar cosas. Entonces, hemos enfocado nuestra mirada en resolver mis necesidades básicas. Y eso me ha sacado del propósito. Aún cuando usted revisa muchas oraciones, son oraciones reactivas en base a la necesidad, pero no en base al propósito. Entonces él hablaba, volvamos a estudiar, vuelvan, porque aún los recursos que se prepararon se quedaron afuera y algunos han hecho vida afuera. El país necesita nuevamente recursos humanos para poder llevar adelante profesionales de carrera. Retome y digo, wow, qué tremendo. Pues yo quiero decirle que los que tengan empresa, quítenle el polvo, porque llegó el tiempo de activarla. Los recursos llegó el polvo, el tiempo de activarla. Usted tiene que ver, son oportunidades, más nada. Y entenderlo. Ya hay aires de alguna cantidad de cosas, se está inyectando dinero por el país, se están estableciendo convenios, quiere decir, y están pidiendo currículos a profesionales. Entonces prepare su currículo también. Y prepárese porque es un tiempo diferente, distinto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están acá? Y esto es para la iglesia. La iglesia tenemos que prepararnos ya. Porque estamos hablando, como estábamos cantando, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado. Prepárate y predica. Le hemos cantado. Pero llegó el tiempo de que esa palabra se haga una realidad.
Gracias por los amenes que me aturden. Déjeme agarrarme aquí para no caerme para atrás del entusiasmo que usted me transmite. Parece que cuando le toco evangelismo como que le toco algo raro, una tecla. ¿Qué pasó? Es muy pesada esa carga. Vamos a aprender esas cargas. Vamos a seguir. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Dale orden a tu vida, ponlo a Él en primero y después todo lo demás. No comprometas tu asignación, porque al comprometer tu asignación estás rompiendo el orden de prioridad de tu vida. Primero Él por sobre todas las cosas. El Evangelio del Reino revela el costo. Ah, sí, hay que ser disciplinado. Yo tuve una lucha tan terrible ayer. ¿Sabes por qué? Nos gozamos, bendecimos la vida de Emma, la familia Briceño García, que ayer fueron honrados realmente con el cumpleaños de su hermosa hija. Pero dentro de esas bondades ellos habían pasapalos por todos lados. Y yo dije, guarda, voy a sujetar la carne. Porque es rico, me comí todo lo que podía, pero hay cosas que no me comí. ¿Por qué razón? Porque yo empecé a través de algo de este doctor que ha dado unos tratamientos buenos. Mañana empiezo un tratamiento de limpieza de mis arterias, ¿sí? Ya tengo todo el tratamiento, me faltaban unos 2. Pero empecé a 21 días, un reto de 21 días sin comer carbohidratos. Y mira que estoy viendo los resultados. Mañana cumplo 8 días sin comer carbohidratos. ¡Wow! Esto quiere decir que si yo quiero ver mejoras aún en mi salud, dolores que se me disiparon en mis piernas, malestares que me pegan en la cintura, entonces tengo que empezar también por un sistema de disciplina aún en la forma de comer. Esta mañana mi hermana Tancredi me hizo una suculenta comida con calabacín de lo más rico. Gracias porque ellos me colaboran en el asunto. Si no me organizo, nuestra vida, nuestro cuerpo va a seguir en decadencia. Pero si cuando tú detestas, como en el carro que se prende una luz en el tablero, y tienes que revisar por qué se prendió esa luz, y tú sigues dándole, entonces vas a tener problemas. Entonces, sí, me hicieron una evaluación y no me dijeron nada grave, pero ahí vamos a trabajar con la limpieza de tus arterias. Tienes una gran acumulación de sangre en tu cabeza y eso te ha provocado la ruptura de vasos capilares. Y en tus piernas, por eso te duele. Sí, es verdad. Y entonces me da un proceso de mente, y gracias por nuestros doctores de cabecera, que siempre están pendientes de nosotros, ahí a la mano. Jeremy, bueno, pues, una hija amada que siempre está pendiente de todos nuestros pasos. Pero yo necesito ahora disciplinarme. Yo necesito suprimirme de cosas. Porque yo tengo que entender que este cuerpo no es mío. Este cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Y Él es el vehículo donde se mueve. Qué hermoso andar con un carro en perfecta condición de que llegue a su lugar. Entonces yo soy el vehículo de Dios. Y yo necesito que ese vehículo esté en óptimas condiciones. Y cualquier cosa que tenga que quitarme, me la quito. Y es un esfuerzo, porque ganas no te faltan de echarle mordisco a todo lo que tú ves. Y es una ofrenda de sacrificio, porque ganas no faltan. Pero aun cuando eso, renuncio a cosas que me agradan y que me complacen, que no son pecados, pero que de alguna manera he determinado por 21 días no comer carbohidratos. Aleluya. Y mi esposa también me está colaborando, se para temprano, me hace mis arepitas con mi tortilla con espinaca, quesito, huevos. Y la verdura es aguacate. Listo. Ahí tenemos 2 aguacates esperando por mí. ¿Por qué? Porque tenemos que disciplinarnos. Entonces, aún esto tenemos que aprenderlo. Si yo no me sacrifico, no veo resultados. Se trata de ser disciplinado. Yo no le eché toda la culpa al diablo. No va a pasar como aquel hombre, un cuento que cuenta que estaba el diablo allá en la puerta de la iglesia llorando. El diablo. Le dije, diablo, ¿por qué te estás llorando tanto? Porque todo el mundo me echa la culpa. Todo el mundo me echa la culpa. No, el diablo. Entonces ya está llorando el diablo porque todo le echa la culpa. Así es.
A veces conseguimos gente ahora para echarle la culpa. ¿Y cuándo vamos a ser responsables nosotros? ¿Y cuándo vamos a asumir nosotros? ¿Cuántos están acá? El Evangelio del Reino revela el costo no para desanimar, sino para purificar, no para excluir, sino para refinar, no para despojar, sino para heredar. Solo que ven el reino como solo los que ven el reino como un galardón soportan la disciplina presente. Paulo dijo: los que corren en el estadio de muchas cosas se abstienen, ellos por una corona corruptible. ¿Cuánto más vosotros que corred por una corona incorruptible? Por tanto, pelea la batalla de la fe. Aplauda al Rey. El único evangelio que prepara a los creyentes para el retorno de Cristo es el Evangelio del Reino. Ese reinado es el galardón más alto que el cielo puede otorgar. Sentarse con el Hijo de su trono, como se sentó con el Padre Celestial. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Te tengo una noticia. El Evangelio de la gracia no tienes que merecerlo ni tienes que hacer nada para acá, solamente es por gracia. Pero el Evangelio del Reino sí tienes que hacer algo, porque el premio del Evangelio del Reino son para los vencedores. Por eso dice: al que venciere le daré la corona de la vida, al que venciere le daré una piedra nueva, al que venciere le daré columna en mi templo, al que venciere le daré gobernador de provincia, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Quiere decir que es premio para vencedores. Yo no sé si vendrían hoy algunos vencedores acá. Unos 4 o 5 pudieron llegar ahí, pero ahí nos vamos a anotar en esta carrera del reino. Seguimos. Entonces, el reino de Dios no es visible ahora como plenitud, pero sí es real. Él no es político, pero sí es un gobierno. No es de este mundo, pero sí se manifiesta en quien ha sido transformado por el Espíritu Santo. El Evangelio del Reino no se trata de simplemente de los que vienen después de la muerte, sino los que debes gobernar aquí y ahora. Dice Lucas 17: nadie ni dirán helo aquí o allí, porque aquí el reino de los cielos está en medio de nosotros. Seguimos para terminar. El Evangelio del Reino coloca ante nosotros la realidad de que, aunque seamos salvos por gracia, seremos recompensados por la fidelidad. Y esa es la recompensa, no es un aplauso simbólico en el cielo, sino participación activa en el gobierno del Cristo en la faz de la tierra. Primera de Corintios capítulo 3 dice así: y si sobre este fundamento algunos edificaron oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, horaca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelado, y la obra de cada uno al cual sea el fuego probado. Y sigue diciendo: si permaneciere la obra de alguno que se sobreedifica, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, será salvo, pero no tendrá recompensa. ¿Qué pérdida? ¿Qué pérdida? La de la recompensa, la del galardón y la del reino. El apóstol Pablo podía decir también que no vaya a ser que después de ser heraldo para muchos, yo vaya a ser reprobado. Es decir, que cuando estoy hablando, ¿qué es? Pablo no está hablando de que pierde la salvación. Dice: no vaya a ser que después de haber sido para ustedes un instrumento de bendición, yo no vaya a recibir mi recompensa. Entonces, el Evangelio de la gracia te da la salvación.
el evangelio del reino te da el propósito de vida. Y no se trata de lo mucho que tú vayas y quieras hacer. Se trata de lo que Dios te mandó a hacer. Y empieza por lo más pequeño, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Hoy por hoy nosotros estamos en este lugar. El 15 de febrero cumplo 46 años a los pies de Cristo. Esta es mi semana próxima. Pero ¿sabes qué? Venimos de patear calles, tocar puertas, tocar vidas, visitar hogares, visitar familias. Venimos de ahí. ¿Cuántos hogares? Nunca me profetizaron ministerio, ni me dijeron nada, ni me preparé para esto. Pero sirviéndole a Dios, empezaron a salvarse las almas. Tocando puertas, las almas llegaban a los pies de Cristo. En primer lugar, hubo un crecimiento importante en la congregación donde estaba Simiente Evangélica Aposento Alto. Llevábamos camionetadas de personas, 15, 20 personas. Cuando empecé a los pies de Jesucristo, ¿sabe? Yo no predicaba mucho, no sabía qué hacer. Yo llegué a una congregación llamada Grupo Apostólico y estaba en el Marqués. Les quiero decir que yo tenía para aquel entonces, yo llegué quebrado a los pies de Cristo, pero al mes ya yo había pagado mis deudas y el carro que tenía con el motor fundido ya estaba rodando. Al mes y medio. Y hace un mes y medio ya estaba sirviéndole a Dios y tenía una camionetica Dodge. Esa camionetica la cargaba de hermanos. Le digo, te invito para ver una película, te invito a ver una película. Los llenaba los días viernes. Yo me sentía con una expresión de gratitud con Dios y había donde está hoy por hoy los bomberos de la Urbina. Había un carro de esos que se llaman Hamburguesas Texas. Ahí me paraba y le decía, pidan. Para aquel entonces costaba la hamburguesa 4.50 y el refresco un bolívar. Estoy hablándote del año 80, ¿ok? Y pidan. Y entonces pagaba yo para aquel entonces 80 bolívares y hasta 100 bolívares en hamburguesa y fresco. El asunto está que la camioneta se me puso full repleta, que casi el parachoque casi tocaba abajo. Y yo no predicaba, pero contaba cuántas personas iban por primera vez. Y wow, llevo 5, llevo 3, llevo 10. Y siempre contaba cuántas personas por primera vez iban. Se me llenaba la camionetica, ¿sabe? Y un día no iba a ir porque tenía un furúnculo, ¿sabe? Esto acá a reventar, ¿sí? Un furúnculo, se dice, estaba a reventar y eso pega fiebre. Yo me sentía muy mal. Y dije, disculpe, hoy no los voy a llevar porque me siento mal y tengo esto. Cuando veo la gente que estaban esperando que yo fuera, decía, no se preocupen, prepárense, yo los llevo. Y cuando me estoy bañando se me reventó el furúnculo y salieron todos esos temas. ¡Wow! Busca el reino de los cielos, lo demás se te da por añadidura. Y llegué allá, después me hicieron un curetaje con el lugar cuando me vieron, me pusieron una casa, pero los llevé. Ahora llegué a un momento que dije, Dios mío, tanta gente estoy llevando, yo no sé si es por la hamburguesa o por la fe. Pero los llenaba. Y después le dije, Señor, necesito un carro que me sirva para servirte y para trabajar, porque tenía mi empresa. Entonces le dije, dame un carro nuevo. Y entonces el día de septiembre me pidió mi primer carro de agencia. Una Chevrolet C30 que me costó 58,000 bolívares sacadas a crédito por Agrobemba y La Pascua. Ah, sí. Y empecé a seguir. Y cuando regreso, después que ya lo primero que se montaron en esa camioneta fue Yadiri Junior. Fuimos a buscarla, que la trajeron por el cafetal. Después que los llevé a ellos a casa, fui a buscar a mis hermanos, porque todos los sábados en las tardes íbamos a evangelizar. Entonces, wow, llenamos. Yo contaba. Entonces dupliqué la capacidad y los montaba todos como ganado en la camioneta. Creció la congregación. Nos tuvimos que mudar de Nazareno a San Lorenzo, ahí más arriba de Mezuca. Seguimos creciendo. Entonces, como me cambié de zona, dije, oye, ¿ahora qué hago? Y empecé a orar por San Lorenzo y empecé por lo que llama la Vuelta del Gato vía Guaycoco. Y empecé a orar y empecé a visitar lo que llaman la calle Guaycoco, a salir un camino que salía a la vía principal. Aquí está Domingo que puede dar testimonio un poquito de lo que yo hago. Domingo puede dar fe y testimonio de eso, ¿verdad?
Aleluya. Y seguimos hasta el día que empezamos la obra misionera y empezamos a trabajar en estos lugares. Entonces empezamos el mismo trabajo, visitando a una mujer que de su paso de fe, que yo llegué a acostumbrar a ir a su casa porque ella vendía cerveza y hacían sancocho. La hermana Julia Cedeño, por ahí por el tanque. Y nos la ganamos para Cristo. Y visitando a la hermana Julia Cedeño, entonces nos dio el estacionamiento. Empezamos a reunirnos ahí. Y mire dónde hemos llegado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando con mucha moral, porque yo vengo de tocar puertas, de libertar gente, de llegar a hogares, familias. Entonces, amados, nunca fueron las señales que revelaron el llamado. Sirviéndole fiel a Dios, Dios me ha llevado a donde hoy soy por su gracia. Pero empecé por lo poco. Así que yo les recomiendo a ustedes que empiecen por lo poco. Qué hermoso es que usted agarre una silla de esta y diga, me llevo esta silla para mi casa. Cuando nosotros empezábamos, que éramos 12, porque éramos 16, los demás se fueron, no fui bien visto ni caí tan agrado para muchos. ¿Sabe cómo oraba? Recorría, eran bancas. Ahí está mi hermana Alice, que estaba embarazada de Esther, y Pilar embarazada de Isaac. Esos muchachos caminaron, Isaac y Esther, este barrio en la barriga de ellas. Nunca pusimos obstáculos, preñadas, íbamos a tocar puertas a evangelizar. Isaac evangelizó en la barriga de Pilar y Esther en la barriga de Alice. Gloria a Dios. Tocando puertas, evangelizando, tocando. ¿Y sabe qué? Nosotros bautizamos de 3 personas, 2, 3 personas, porque no éramos más, y cuando más éramos 10, primero 12, después 13, 15, 18. Hasta que un día Pilar tuvo un sueño que estábamos preparando muchos teteros y entramos en un tiempo de ayuno y dimos una campaña. En esa campaña se convirtieron 30 y tantas personas, 32. Por primera vez en la historia bautizamos 32 personas. ¿Te acuerdas? Esperanza y Benilde son testigos de eso. ¡Wow! Primera vez 30 personas. Pero ¿sabes qué? Hacíamos ayuno y oraciones, ayuno y oración. Y las bancas, yo me ponía a orar por todos los que se iban a sentar ahí. Y me oraba ahí. Señor, te pido por el que se va a sentar aquí. Tócalo, Señor amado. Oraba. Después me ponía aquí. Señor, ahora te pido por él. Y recorría todo el salón orando por todos los que se iban a sentar en ese lugar. Quiere decir que cuando usted se sentó aquí, ya usted está orado hace rato. Alábalo. La palabra nos habla de 2 multitudes que están en el cielo. Una multitud está en el capítulo 5, versículos 8 y 9 de la Biblia. Dice que ellos echaban sus coronas delante de él. La corona ya es una recompensa, porque dice al que venciere te daré la corona. Quiere decir que las coronas son para los que reinan, los que están cumpliendo con propósito. Pero hay otra multitud, esas tenían corona y la echaban delante de él. Delante de él es el testimonio de lo que hiciste con la autoridad que se te dio como rey. Pero hay una multitud que está en el capítulo 6 en adelante, que levantaban una voz y decía, ¿hasta cuándo, Señor mío? Y dice que Juan pregunta que quién es ellos. Y le dice, estos son los que han llegado de la gran tribulación y que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero tú sabes que traían una palmera. ¿Cómo es eso? Estos traían corona y estos traían palmeras. Porque el que traía corona fue el que reinó e hizo la obra en el propósito del reino. Pero los que traían palmeras se salvaron, pero no tenían recompensa. ¡Qué tremendo! Yo no sé qué tú quieras llevar, corona o palmera. Ay, papá, ponte de pie, por favor.
Porque es tiempo que te coloques tu corona. ¿Sí? Vamos a consagrar el 22. Primicias. El primicia no es un acto religioso, así como yo estoy poniéndome como ejemplo y digo 21 días sin carbohidratos. Y como mañana empiezo mi proceso y renuncio a muchas cosas, si yo no me establezco metas y un control por 3 meses, tanto tiempo, no soy fiel. Porque ganas no faltan. Ayer estábamos en la reunión de pastores con un suculento mini lunch. Me chupaba los labios de ver el mini lunch tan rico que estaba ayer, pero no me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque propuse por 21 días no comer carbohidratos. Entonces, rico con jamón y queso amarillo. Pero yo dije, no. Por 21 días no voy a comer carbohidratos. Si no me establezco metas, no llego a nada. Ahora empiezo 3 meses con este proceso. Empecé a preparar todo. Desde la semana pasada, porque uno de los tratamientos va con 2 litros de vino rosado, con penca de sábila, dejarlo macerar por 9 días, después colarlo y enfriarlo, y todos los días hasta las 11 de la mañana, una copita de vino macerado con sábila. Todavía no sé a qué me sabe, pero que me lo tomo, me lo tomo. ¿Por qué? Porque establecí una meta de un tratamiento por 3 meses. Si yo no tengo meta, amado, no llego a nada. La primicia es un punto de partida. Así como tú comienzas el día, terminarás en la noche. Así como comienza la semana, terminarás la semana. Así como comienzas el año, terminarás el año. Por eso el primer día y primer servicio lo he vivido con toda la elegancia. Saqué un plucecito por ahí que tenía tiempo que no podía. Hice porque hoy voy a empezar profetizando victoria en mi vida. Entonces, piensa lo que vas a hacer. Como ti, con tu salud, con tu hogar, con tu empresa, con la visión de la casa, con la expansión del reino. Y cuando te peses aquí, digas, con respecto a mí voy a hacer esto, con respecto a mi hogar voy a hacer esto, con respecto a la empresa voy a hacer esto, y con respecto a la obra de Dios voy a hacer esto. Y como sello, voy a traer esto. Voy a darlo como un acto profético que revela que hoy me sumo. ¿Para qué me es útil este anillo que tengo acá? Este anillo es el anillo de mi matrimonio. 43 años. ¿Para qué me es útil? ¿Para empeñarlo cuando tenga una necesidad? ¿Será? No. Es tener a memoria que un día delante de Dios y muchos testigos comprometí mi vida con mi amada esposa, y lo que Dios une no lo separa el hombre. Unidos para siempre. Solamente el Señor lo puede hacer a través de que disponga de alguno de los dos. Y no hay apuro. Pero el recuerdo, entonces, la primicia es un anillo que te va a recordar lo que estamos transcurriendo. Y que te comprometes a que lo que tú estás diciendo lo vas a hacer. Si no, no lo hagas. Vamos a ser fiel, porque llegamos al tiempo profético del Evangelio del Reino. Es la última señal antes de la venida de Cristo. ¿Y qué les parece a los amigos que nos visitaron esta mañana?
Y ellos quisieran decir, yo quiero empezar también. Y el primer comienzo es entregándole su corazón a Jesús. Y usted quiere ser una primicia en esta mañana, dándole su corazón a Jesús. ¿Le gustaría? Yo le invito a que pase acá y vamos a orar por usted.